em, primero empecé siendo ATR, que era asesor técnico rural, ese asesor que manejaba todo lo que se trabajaba en programas compensatorios en cuanto a multigrado y ahora como ATP, pero igual en Durango más del 60% de las escuelas es multigrado, así es que nos toca trabajar con las escuelas multigrado y seguimos siendo asesores de escuelas multigrado. Para ponernos en contexto, el 40% de las escuelas en primaria son multigrado, el 60% de las escuelas de preescolar son multigrado, así es que estamos casi a la mitad o más de la mitad en preescolar siendo multigrado y más de 70% de las zonas son multigrado. Entonces, ya sabemos que el multigrado pues, representa cuando un maestro da clases a varios grupos. ¿Qué podemos decir de los aportes para ponernos un poquito, para entrar en materia? Bueno, pues una de las cosas que más aporta el pedagógico en el multigrado son la autonomía y la colaboración. Los estudiantes desarrollan independencia, apoyo mutuo, los alumnos mayores tutorean a los más pequeños, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y la autorregulación. Esto ustedes ya lo saben, hay una flexibilidad pedagógica, se adapta a los contenidos, a las necesidades individuales, en fin, a las prácticas inclusivas y las diferencias. Esta flexibilidad pedagógica que estamos viendo en la nueva escuela mexicana, pues ya de alguna forma la trabajábamos como multigrado porque no había otra opción debido a cómo están estructurados los planes y programas. Hay una innovación, impulsa estrategias diferenciadas con proyectos integradores, aprendizajes basados en problema y hasta enseñanza por competencias. Y también hay algo bien importante en la escuela multigrado, que es el fortalecimiento del tejido comunitario. Hay desempeña un rol social clave en la relación escuela-comunidad. Sí o sí la escuela multigrado está inmersa y tiene una relación con la comunidad porque trabaja desde ella y para ella. Hay todo espacios compartidos, trabajos colaborativos, la relación con los padres, con la comunidad en general y el trabajo con comunidad, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los principales retos? En forma general, hay un montón de limitantes de recursos. Hay escuelas con infraestructura inadecuada, sin acceso a tecnologías o con materiales diferenciados por nivel académico. Sabemos que los programas de estudio, sabemos que los libros de texto, hasta este momento, por ahí hay una buena noticia, hasta este momento y los materiales todos están hechos para escuelas unigrado. Sabemos que no están hechos para escuelas multigrado, por lo tanto, esa es una limitación, la limitación de recursos. El reconocimiento institucional se percibe como una modalidad de rezago en lugar de una alternativa pedagógica valiosa, afectando su valor social. Muchas veces la escuela multigrado es nada más vista como la escuelita que atiende a las comunidades alejadas y que está prestando el servicio y hasta ahí, ¿sí? No como esta alternativa que se tiene como, por ejemplo, escuchábamos en alguna vez un conversatorio en España y la maestra que nos exponía nos decía que en España se había agarrado la alternativa de las escuelas multigrado para trabajarlas de manera que los padres decidieran si las mandaran allá. Los edificios en algunas ciudades de España se convirtieron en escuelas multigrado y los papás decidieron mandar a sus hijos ahí por su valoración que le daban como una alternativa pedagógica. Y esa era muy buena noticia. Esperemos que un día esa valoración que se les da en otros lugares a la escuela multigrado se le dé en nuestro país. Em, Otra de las limitaciones o los desafíos es la sobrecarga docente. Esto todo lo vivimos desde el maestro de preescolar, primaria, secundaria, telesecundarias. Hay una sobrecarga docente, aparte de atender simultáneamente a los grupos de primero a sexto, hay que trabajar la planeación, la gestión en el aula, la evaluación diferenciada, lo administrativo que en sí es mucho, hay que trabajarlo y que los maestros
ese se presenta un gran desafío por todo el trabajo que tienen y todavía esto. Hay una formación insuficiente, debemos de decir, porque aparte de que los programas están diseñados para aulas en unigrado, aparte de eso, la formación inicial del docente hasta el ciclo escolar pasado, creo, no había en las normales básicas, vamos, por así decirlo, en las licenciaturas, no había una currícula que desarrollara la educación multigrado. Por lo tanto, los maestros de educación, cuando salían, no tenían ese contexto de lo que era la educación multigrado y llegar a una escuela multigrado sin tener idea de lo que es, era una frustración para los maestros. Nosotros aquí en Durango, por ejemplo, yo vengo de una escuela normal que está aquí en mi comunidad, yo soy de una comunidad rural, pero la escuela, alrededor de la escuela, más del 83% de las escuelas que hay en la región son multigrado. Cualquiera diría que esa escuela debería de estar trabajando con contenidos multigrado, pues es hasta últimas fechas que lo hacen, porque no existía una metodología multigrado en las escuelas normales. Y eso afectaba, por supuesto, el desarrollo de un maestro cuando llegaba a las aulas multigrado. Uno que tenía la idea, por ser alumna, tenía la idea de cómo trabajar en multigrado, pero que cuando llegas a una escuela sin tener idea, entonces empiezas a frustrarte y a cansarte, y les digo yo, y en 5 minutos te vuelves loco. Por lo tanto, también agrégale que durante todo este espacio, a partir del 2011 más o menos hasta la fecha, los programas de capacitación, fortalecimiento, formación continua no están enfocados a multigrado, entonces apenas se está vislumbrando poquito, eso afecta aún más esta situación de formación insuficiente. Está también el contexto, que estamos batallando con un contexto que no, en donde hay muchas situaciones como el narcotráfico, como las carencias, como el rezago, y a eso también se convierte en un reto para el trabajo del docente. El sistema educativo con que no entendemos que la educación multigrado necesita otro espacio, que el vocabulario es diferente, todo esto necesitamos como trabajarlo. Y el declive de la población, que vamos en declive, que hay una invisibilidad. Y como asesora técnico-pedagógica, pues es que falta valorar fortalezas, acompañar a los docentes, pero desde esas didácticas multigrado, impulsar la profesionalización, incidir en políticas públicas, reconocer las ventajas pedagógicas del aprendizaje entre pares y ser depositario de confianza, respetar la micropolítica de la institución. Eso es bien importante, respetar como asesor, dar nombre y contextualizar las prácticas que tienen los docentes, innovar e intervenir como asesora técnico-pedagógica y no solo asesorar, sino acompañar y apoyar cuando se es necesario a los maestros multigrado. Muchas gracias, maestra Norma. Ahora quisiera que pasáramos a escuchar al maestro Juan Galindo, que también nos tiene para una respuesta a esta pregunta. Maestro Juan, ¿usted quiere compartir pantalla o nada más así lo escuchamos? Sí, voy a compartir pantalla y para contextualizar voy a presentar un panorama así general y luego de ahí, porque si no, voy a estar dando brincos, entonces Sí, maestra, contextualizo adelante. primero y ahí entramos. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí está. Aquí está. Bueno, le puse el nombre que tiene el conversatorio, pero quiero iniciar con lo siguiente. En Durango tenemos una cuestión, una situación con lo multigrado que ya se convirtió en política pública. Esto lo comentábamos, lo hemos estado comentando, lo comentaba ayer en la reunión de la RIER,
Aquí en Durango ya el tema de multigrado en esta administración estatal está incluido en el programa educativo estatal. El programa educativo estatal es las veces de lo que antes conocíamos como los programas, los planes estatales de gobierno, ¿no? Entonces, en ese programa está incluido el multigrado en un eje y en una línea temática. Esto ya hace que al ser política pública ya acciones de gobierno. Esa parte es interesante, por eso quiero situar porque es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, si no digo esto primero, pues entonces no sabemos qué es lo que se hace actualmente. ¿Qué se está haciendo? Primero, derivado de esa línea temática, hay dos estrategias. La primera estrategia es la construcción de un modelo didáctico para la educación multigrado. Estamos en construcción, no tenemos el modelo todavía. Quizá no lo alcancemos a construir en los 6 años. La construcción de un modelo, o sea, entendiendo por modelo como una copia de la problemática de la realidad, pues nos va a llevar bastante tiempo. Y les digo, quizá no lo construimos, quizá sea un proceso inacabado, pero siempre se va a seguir trabajando en eso. Y la segunda estrategia es también la construcción de una plataforma informatizada para docentes multigrado, pensando principalmente en el tema de la planeación. Ahí va dirigida lo de la plataforma. Ahora, aquí, ¿cómo se hizo? Se integró primero un equipo multigrado un equipo técnico multigrado, pero de la misma Secretaría de Educación. Yo formo parte de este equipo. Entonces, este está integrado por supervisores, asesores técnicos pedagógicos, maestros de los 3 niveles, preescolar, primaria. Hay un grupo, una representación, un enlace de primaria indígena y telesecundaria. Iniciamos desde el 2022 y como les decía, trabajamos en la construcción de un modelo didáctico multigrado. Al momento hemos elaborado 2 productos. Como parte del modelo tenemos un fichero, es un documento, es un libro. Decimos fichero, dar un nombre genérico. Luego ahí las colegas de preescolar no estuvieron de acuerdo con el nombre de ficha que le damos a los documentos, pero se nos hizo así como que bueno, es una cuestión genérica, ¿no? Y ya está también la herramienta informática para planeación. Estos productos ya están. Ahora, aquí, que me estoy peleando con mi presentación. Aquí tenemos la portada de lo que es el documento, el fichero que les decía yo. El documento se llama Hacia un modelo didáctico para las escuelas multigrado. El tomo 1 es para preescolar, tomo 2 es para primaria y el tomo 3 en teoría iba a ser para telesecundaria. Telesecundaria se detuvo porque empezamos antes de que se definieran los programas y de que se implementara el plan de estudios 2022. Y telesecundaria, como lo saben los compañeros que están ahí presentes en la sala de juntas, telesecundaria es distinto el manejo del programa. No estamos trabajando directamente con el programa sintético, a diferencia de preescolar y de primaria que sí. Nosotros tenemos nuestros contenidos integrados, tenemos otras cuestiones que quizá representan un avance para cómo está en cuestión curricular y en cuestión de planeación didáctica, digamos, telesecundaria ya tiene un avance. En cierta forma, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí lo que estábamos buscando es esto, es fortalecer precisamente al docente multigrado y para ello desarrollamos esos materiales y estamos trabajando también lo que es la asesoría y el acompañamiento. Pero vamos a ver cómo está. Primero, a lo que le llamamos fichero contiene este tipo de materiales. Los que están en primaria y los que están en preescolar, sabrán ustedes, aquí estamos integrando al símil de lo que se hizo en telesecundaria, aquí estamos obteniendo un contenido integrado, por ejemplo, para primaria, que más o menos alinee todos los PDA de las 3 fases. Si el maestro trabaja
una sola fase, bueno, ahí ya tiene un contenido integrado y tiene sus PDA ya alineados. Si trabaja con dos fases, que trabaje primero, segundo y tercero, por ejemplo, de ahí los toma. Si trabaja 4, si trabaja 5, si trabaja los 6 grados, entonces ahí está todo el material ya alineado. Eso es lo que estamos haciendo. Fue un trabajo, en verdad, para los compañeros de primaria y de preescolar, fue un trabajo tremendo. Ahora, esto mismo, así como ven ustedes esta estructura, si se escoge ya en la herramienta informática, si se escoge un contenido integrado, les despliega los PDA que van a trabajar. Eso es lo que contiene. O sea, esto está pasado ya digamos a la parte de, ya hay informática para que el maestro ya sea en su celular o en una laptop o en una PC pueda trabajarlo. Entonces, esa parte es lo que estamos haciendo. Aparte, esto contiene algunas recomendaciones y algunos enlaces que van en cada uno de los contenidos está esto. ¿Para qué? Para que el maestro, una de las cuestiones que estamos privilegiando es que el maestro multigrado con lo que más problema tiene es con el tiempo. Bueno, le estamos simplificando el tiempo. Le estamos dando todo ese material para que ya nada más vea el contenido que va a trabajar, tiene ya todos los PDA, tiene ya más herramientas y pueda elaborar su planeación. Entonces, esa es la parte, el primero, digamos, las primeras herramientas que se elaboraron. Voy rapidito, ya sobre la marcha en el conversatorio, nos vamos a ir regresando con esta parte, pero me interesa que tengamos el panorama. Esto apenas se piloteó el ciclo pasado, más o menos eran 200 escuelas, igual, de preescolar, primaria y primaria indígena. Aquí puse telesecundaria. Telesecundaria no entró porque telesecundaria trabajó por su propia línea, no con este esquema. Trabajó con un esquema que se diseñó en el Departamento de Capacitación y Actualización. Ahora, ya para este ciclo, abrimos el panorama. Apenas estamos trabajando para cubrir lo que nos falta de las escuelas. Todavía no desdoblamos. ¿En qué vamos? Estamos integrando mesas técnicas por nivel, desde preescolar, primaria, primaria indígena, primaria intercultural y ahora sí, telesecundaria. Yo trabajo el lunes, integro la mesa técnica de primaria indígena, estoy trabajando con la Dirección de Educación Indígena. La siguiente semana estaría trabajando con primaria intercultural. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, intercultural incluye a lo indígena. Lo que pasa es que aquí indígena, la Dirección de Educación Indígena es una parte en donde todos los maestros prácticamente todos son indígenas. Intercultural no, y aparte, aunque hablan lengua ODAM, lengua tepehuana, es una variante del ODAM de la Dirección de Educación Indígena y para no entrar en conflicto están separados, pero los dos son, en este caso, hay otra parte que hay huicholes y hay todo, pero la parte de educación indígena sí son maestros predominantemente indígenas. Y lo que estamos haciendo es integrar mesas, capacitar a los maestros en el uso del fichero y de la herramienta, después hacer el seguimiento. Mientras tanto, el equipo técnico de la Secretaría coordina las actividades y sigue trabajando. Y seguimos avanzando en la construcción de este modelo. Entonces, así está a grandes rasgos, lo que estoy haciendo. Lo sinteticé, lo hice rápido para ajustarme a los tiempos, pero ya ahorita los compañeros pueden tomar nota y en los otros espacios yo me voy a estar remitiendo a esto porque es lo que se está haciendo, les digo, en Durango, pero ya no como una iniciativa personal, ya no como una iniciativa aislada, como una política pública del gobierno del estado. Sí, Muchas gracias. gracias, maestro. Muy interesante por ahí que nos siga compartiendo en los siguientes bloques, maestra Norma. Vamos a continuar. Les proyectaríamos la respuesta del maestro Manuel Salazar. Él lo hace incluyendo también la voz de sus estudiantes, pues con el permiso de las familias para poder observar cómo los niños trabajan estas estrategias desde el aula. Por ahí, antes de que comience, quisiera comentarles, el maestro también incluyó las experiencias de ciclos anteriores. Entonces, en este video ustedes van a ver ya aterrizado en un aula cómo un maestro aplica pues
varias estrategias de pedagogías naturales en un aula multigrado. Adelante. Buenos días, mi nombre es Manuel Salazar Flores, soy profesor de primaria desde hace 33 años, egresé de la Normal de Ciudad Lerdo, Durango, en 1992. Me siento afortunado desde que me inicio en mi labor, siempre he trabajado en una escuela multigrado, en una escuela unitaria. De esos 33 años, laboré más de 20 en una escuela, aquí mismo en la escuela, pero atendía preescolar, primaria y secundaria bajo un mismo espacio y un mismo horario. Entonces tengo esa satisfacción que me enorgullece el atender a alumnos de todos los grados y de todos los niveles. Ahora, como ustedes observan, pues ya tengo muy pocos alumnos porque nada más son del nivel primaria. El programa que atendía preescolar, primaria y secundaria desapareció aquí en nuestro estado de Durango por decisiones gubernamentales. Entonces, ahorita me estoy abocando en este ciclo escolar a atender a mis pocos alumnos, que son de segundo a sexto grado. Considero que la escuela multigrado tiene un gran impacto en nuestro estado y nuestro país, nada más que se le ha menospreciado al grado de que se piensa que no se aprende, de que hay certezas o que se llega a pensar que los alumnos no van a aprender al nivel de alumnos que tienen un solo profesor, o todavía lo peor, que los alumnos de una escuela rural no aprenden lo mismo o el mismo nivel que los de una escuela urbana. Y eso siento que es totalmente una idea errónea que se tiene sobre lo que se puede lograr y sobre lo que se puede desarrollar con los alumnos de una escuela multigrado. Entonces, yo, en base a mi experiencia de los que les comento de mis 33 años, yo creo que cuando uno como docente se propone hacer todo aquello que tal vez nadie se atreva a hacer, puede ir con el tiempo lograr muchos logros en beneficio de nuestros niños. Porque nuestro objetivo o el centro principal del maestro siempre van a ser nuestros niños, los alumnos, cuales cada día nos alegran la vida con una sonrisa, con un abrazo o simplemente con una mirada. Entonces, uno como docente siempre debe de pensar en los alumnos, en el beneficio de ellos y cumplir de una forma u otra con nuestra labor, con nuestra misión, porque nosotros trabajamos no con un material reciclable, no con un material desechable, sino que trabajamos con seres humanos. De ahí el por qué tenemos que tener mucho cuidado en cómo apoyamos a esos niños para que cuando sean los adultos sean personas de bien y no les afecte nada lo que vivieron durante toda su niñez. Como les comentaba, aquí están mis alumnos. En este caso tengo puros alumnos del nivel primaria. Son pocos, son 12, aunque no están todos presentes. El ciclo escolar pasado, en el 2024-25, se atendía todavía a los alumnos de preescolar y secundaria, pero debido a que el programa se dio por terminado en el estado de Durango, pues ya tuvieron que emigrar ellos a otras escuelas. Como observan, son muy pocos niños. La mayoría son de comunidades rurales que se encuentran a 3, 4 o hasta 8 kilómetros de distancia de esta comunidad, porque en esos lugares no hay escuela, o también porque los papás no deciden mandarlos hasta acá,
aunque haya escuela ahí en su comunidad. Aquí se trabaja de una manera, se maneja mucho lo que es la libertad. Aquí no se les obliga a los niños. Y pues ya como un punto final, pues aquí les he estado mostrando un poco de lo que es mi aula, que aquí los niños y yo le llamamos macroaula, ya que si ustedes se dan cuenta, pues está conformada por 3 espacios o 3 aulas que están interconectadas, donde cada una de ellas cuenta con los diferentes espacios. Cada espacio está recreado de una forma que el niño, cuando va a ese lugar, sabe que va a una cafetería, sabe que va a la dirección, sabe que va a la tiendita, sabe que va a la biblioteca, aunque nada más haya un maestro. Y aunque ellos estén en un solo grupo y que saben que son de primero a sexto. Eso no impide el que ellos tengan la oportunidad o la posibilidad de decir, voy a la tiendita, voy a la biblioteca, tengo un pequeño museo, tengo mi espacio de cómputo. Todo eso le va a permitir al alumno el estar sobre un ambiente de aprendizaje muy agradable, amplio, que le va a permitir diversificar su aprendizaje y desarrollarlo de mejor manera. Entonces, vuelvo a repetir, el maestro juega un papel fundamental. No puede esperar que a él le den las cosas. Él tiene que gestionar, él tiene que buscar la forma de cómo lograr aquello que se propone. Y no solo pensar de que no me dan esto, no tengo lo otro, no me pagan bien. No, hay muchas maneras de que el maestro puede desarrollarse y superarse profesionalmente y acceder a un sueldo mayor. Nada más que a veces nos quedamos en que, no, ¿para qué? No, ¿por qué? No, es que aquí lo importante son los niños y debemos enfocarnos en los niños. Tenemos que ayudar a esos niños para que en un futuro sean ciudadanos de bien, sean mexicanos que representen a nuestra patria de una forma que sea admirable. Yo aquí mis niños los tengo que están trabajando, ahorita están en su mesa, pero se pueden trabajar en las mesas, en la biblioteca, en la tienda, dependiendo. Ellos son libres de trabajar donde quieran. Cuando ellos optan por estar en su mesa es porque ellos quieren, ¿sí? Entonces, pues me despido nada más aquí con un saludo de mis alumnos. Hey, hijos. Hola. Y agradezco la invitación a la maestra Sheila y espero pues esta experiencia que les estamos mostrando sirva de algo para aquellos maestros multigrado que se desaniman y piensan que por ser foráneos o porque están fuera de su familia, lejos de su familia, no puede uno salir adelante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Joali, curso 2º grado de secundaria. Yo soy jefa del grupo y apoyo al maestro cuando él sale del aula o cuando va al baño. Yo pongo orden con mis compañeros aquí dentro del aula. También llevo el registro del motivo por qué faltan mis compañeros del día. Como aquí puse la fecha, Gerardo, 2º de primaria, fue el doctor, y Ulises, 2º de preescolar, pidió permiso. Y así los voy anotando cada día. Gracias. Hola, mi nombre es Miranda, estoy en 5º grado. En este cuaderno registro cada que mis compañeros agarran un libro de la biblioteca. Lo hacemos casi todos los días, pero frecuentemente lo hacemos los viernes. Aquí, cuando ya lo entregan, le marco con un color de recibido. Creemos que es muy importante promover la lectura. Hola, mi nombre es Giovanni, curso 2º secundaria. He estado aquí desde el 2º de preescolar y mi comisión es la higiene. Todos los días paso a revisarle las uñas a mis compañeros que traigan el uniforme y uñas cortas y limpias. Mi registro, aquí apunto una palomita si traen las uñas limpias, cortas y con su uniforme. Hola, mi nombre es Gustavo de 5º grado.
Y mi comisión es la de participación. Cada vez que mis amigos participan, les ponemos un punto. Y cuando juntan 3, les pongo un dulce. Y los viernes antes de salir, les damos todos los dulces. La jirafa es muy vieja, pero nosotros no queremos que la quite el maestro. Gracias. Hola, mi nombre es Alfredo, curso segundo grado de secundaria y mi comisión es la del ahorro. Todas las mañanas que entramos a clase me espero unos minutos y les digo a mis compañeros que quién borra y ya ellos hacen fila y en un registro que tengo yo y ellos les apunto el día cuando ahorraron y la cantidad que ahorraron de dinero y ya después lo guardo en esta caja y el viernes le entrego, hago suma total y le entrego todo el dinero al maestro. ¿Cuánto vas a ahorrar? Bueno, pues este fue un ejemplo de lo que el maestro hace en su aula. Aquí ya integrando todo desde la política, desde la asesoría técnica, la supervisión y completando con la experiencia del maestro Manuel en su aula. Muchas gracias. Quisiera pasar a la siguiente pregunta para que continuáramos con la experiencia que nos están compartiendo. Y ahora quisiera comenzar con el maestro Juan Galindo para que nos compartiera qué acciones pues están realizando en su entidad o a nivel nacional sobre multigrado. Complementamos. Les decía, ya con base en la presentación ya me queda más claro. Miren, cuando se publica el plan de estudios 2022, venía por ahí al principio una serie de estrategias que iban a venir acompañadas a ese plan, a la implementación del plan. Por ahí me tocó trabajar, ahí estuve acompañando un tiempo a los que estaban haciendo los de educación indígena y también se hizo el intento porque nos solicitaron de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP que les apoyáramos desde la RIER. Después nos perdimos, ya no supimos en qué quedó. Hicimos un documento y todo, pero ya no supimos en qué quedó. Sin embargo, se está volviendo a retomar esa estrategia. ¿Qué quiere decir? Que el tema de multigrado como que ya está, ya no puede esconderse, como luego decíamos, es que no se nota, es que nadie se da cuenta. Bueno, ya no puede esconderse. Ya hay enlaces, hay un equipo que está trabajando a nivel SEP. Por ejemplo, la maestra que coordina, mi compañera que coordina la estrategia en Durango, Blanca Emilia Reyes Ibarra, ella es el enlace de Durango en la Secretaría de Educación Pública, en tema de multigrado. Esto creo yo, y ¿saben qué? Y aquí mi reconocimiento, lo que hemos hecho nosotros, pero sobre todo lo que está haciendo la comunidad multigrado, ha hecho que resuene lo que está pasando en las aulas. Entonces, eso está obligando a que las autoridades volteen a ver y que ya cada vez el tema de multigrado escale en el área de la administración pública y se empiecen a implementar. Yo sé que hay muchos estados, Guanajuato, Veracruz es un ejemplo de ellos también, que por iniciativa propia lo ha hecho mucho, pero ahora se está tratando de que se articule a nivel nacional, algo que no había pasado. Algo como lo comentaba la maestra Norma, no había pasado que se articulara a nivel nacional toda una gran estrategia y que bajara a todas partes. Creo yo que apenas está, si ustedes quieren, de manera incipiente, pero ya se está haciendo. Entonces, ¿qué se debe atender? Pues se deben atender muchísimas cosas, pero bueno, ahorita sobre la marcha, yo sí quisiera puntualizar en esa parte que ya al menos de iniciativa de los estados,
es necesario que se articule desde la federación y ya son los primeros indicios de que sí se está haciendo. Le digo, hay un equipo que está trabajando ya, al menos conozco y trabajo con ella, es mi compañera, es el enlace de Durango ante la SEP. Entonces, esa parte es muy interesante. Lo que vieron ustedes, aquí en Durango le denominamos multinivel. Un solo maestro atiende, no sé si lo tengan en Veracruz también, atiende preescolar, primaria y secundaria. Antes tenía su propia área en la Secretaría de Educación y multinivel pasó a Educación Primaria Federal. Ya se administra desde Educación Primaria Federal, pero son maestros. O sea, a diferencia de CONAFE, por ejemplo, con todo respeto por lo que hacen, pero aquí sí son maestros con experiencia y todo, y son maestros de educación primaria normalmente. Por eso se administra en la Dirección de Educación Primaria lo que es multinivel. Multinivel estuvo incluido en el equipo técnico también de la Secretaría de Educación. Salió cuando se incorpora a Primaria Federal, se integra gente de Primaria Federal con nosotros, pero sí, esos maestros atienden, imagínense ustedes, si hay algo que pueda, yo les decía, si podemos resolverle algo a multinivel, nos va a servir para todo multigrado. Multinivel es lo más complejo, porque no solo son los 6 grados o los 3 grados de un nivel, son los 3 niveles, todos los grados de los 3 niveles. Y como lo hizo, no sé también si ustedes trabajaron por ahí en algunos de los compañeros que están en la mesa, el modelo de aprendizaje colaborativo, el MAC, si lo conocen, si lo trabajaron, bueno, esto es muy parecido, no es exactamente así, pero son los comités de alumnos que hacen esas, o sea, que se involucran y hay quien, la asistencia, o sea, es una parte muy padre que tiene el modelo de aprendizaje colaborativo que fue una iniciativa en su origen de Fundación Azteca, cuando estuvo Esteban Moctezuma en la secretaría, él dejó esa parte ahí. Estuvo hasta el 2021 y por ahí ya se quedó, pero todo eso que estamos viendo es algo que ustedes pueden encontrar en el MAC, en el modelo de aprendizaje colaborativo, y son estrategias parecidas a las que nos compartió el maestro Antonio, que son bastante interesantes. Y eso hace que los niños por sí solos se vayan organizando y vayan trabajando. Lo que vimos. Eso lo tiene estructurado MAC ya con varias estrategias, entonces vale la pena revisarlas por ahí. Entonces, más o menos por ahí. No me extiendo más para dejar seguir con el panorama abierto. Muchas gracias, maestro Juan. Quisiera que viéramos ahora la participación en video del maestro Manuel y vamos a cerrar este bloque con la participación de la maestra Norma. Sobre los avances que ha habido en la escuela multigrado, sinceramente y desde mi punto de vista y mi experiencia, creo que han sido muy pocos. Y creo que el principal factor es nuestras autoridades. ¿Por qué nuestras autoridades? Porque no le han dado la importancia de lo que es la escuela multigrado. Simplemente lo ven como que están cumpliendo con un artículo de la educación, que es impartir la educación gratuita y laica en todo el país, mas no creo que lo estén haciendo por convicción. Es como cumplir con un requisito, pero no se le ha dado la importancia de este tipo de escuelas, y es obvio que es muy triste. Ahora, aquí el papel del docente va a jugar un rol muy importante, que es el que si no te dan a ti las herramientas, no te dan a ti los elementos para que tú desarrolles tu labor, tu actividad, no te cruces de manos. No dejar todo para el después. No esperar que todo te llegue milagrosamente para que tú desarrolles ciertas actividades. No. Ahí entra la iniciativa de los maestros multigrado para que de forma individual,
que te nazca ese interés, ese amor por querer sacar adelante a tus alumnos, no importando que sea complejo hasta cierto punto el trabajar con alumnos de todos los grados en un mismo horario y en una misma aula. Siento que aquí el docente es el principal, digamos, factor, el que podría hacer el cambio en una escuela multigrado, más que las autoridades. Porque, como repito, las autoridades se enfocan más en dar datos, en enviar o mandar una imagen, a veces creyéndolos o haciéndonos creer que así es en todo el país. Y pues desgraciadamente no lo es. Como lo he mencionado, pues aquí el factor principal no son las autoridades. Aquí el factor principal, el que debe de hacer algo para que haya un cambio, para que se quiten esas certezas que se tienen desde las autoridades, desde la sociedad, de las escuelas multigrado, pues es el docente. Si el docente toma la iniciativa de transformar, de realizar un cambio en la escuela donde labora, aunque sea mínimo, ese cambio va a ser observable por los alumnos, por los padres de familia y por la sociedad en general. Y con el tiempo va a llegar a oídos de las autoridades y tal vez en ese momento haya un poco de respuesta. Y si no la hay, el docente no puede quedarse ahí. Tiene que hacer movimiento por beneficio de él, de sus alumnos, de su comunidad donde labora. Como les comentaba, aquí es una comunidad rural muy pequeña. Al fondo se ve lo que es la presa Lázaro Cárdenas, que es la presa más grande del estado de Durango. Y la comunidad es pequeña. Aún así, la comunidad es pequeña, pero creo que mis alumnos son grandes y que pueden llegar a muchas partes, a sobresalir, a desempeñar muchas cosas que se van aprendiendo aquí en la escuela primaria, porque es la base para lo que van a hacer cuando sean ellos unos adultos, unas personas de bien. Muchas gracias. Pues nos habla desde el corazón el maestro Manuel. Ahora vamos a cerrar con este bloque de preguntas con una participación de la maestra Norma. Fíjense que ver la escuela del profe Manuel, aparte que lo admiramos muchísimo y que la comunidad multigrado nacional tuvo a bien brindarle la medalla Maestro Zenobio Popoco Ochoa por su labor en multigrado y de todos los premios que ha tenido, me doy cuenta que más allá de las políticas públicas, cada maestro en su aula se está preocupando por sus niños, más allá de lo que haya o no a nivel nacional o estatal, cada maestro hace lo que le corresponde con el amor y la pasión que tiene por el aula multigrado. Me dio mucha tristeza saber el año pasado aparecer que la escuela del profe Manuel aparecía en la lista de las escuelas que estaban posibles a cerrarse y que le quitaron un programa tan bueno como era el programa del EMEP, en el cual durante mucho tiempo participamos y que somos de las fundadoras y que somos de las que trabajamos todo ese programa, de las que dimos clases, de las que tuvimos, y que de pronto ¡zas! Se acababa y no había oportunidad para los niños de esas comunidades alejadas que tuvieran preescolar o que hubieran secundaria. Sin embargo, maestros como el profe Manuel o maestros como la maestra Rosita que conozco, están trabajando porque les interesa, todavía con preescolar, sin pago ya, con preescolar y con secundaria, porque les interesa que los niños de esa comunidad en donde no hay nada más que la escuelita primaria, que la escuela primaria tengan la educación. Entonces, más allá de las políticas públicas, los maestros están haciendo su trabajo en la educación multigrado. Les digo mucho y insisto mucho en que los maestros multigrado a últimas fechas, quizá hace mucho tiempo dejaron de pelear,
dejaron de pelear ante las políticas públicas porque sabían que no iban a lograr nada, que no iba a haber un programa especial para ellos, que no iba a haber un libro de texto especial para ellos. Y lo único que hicieron es decir, esta es mi escuela, esta es mi responsabilidad y se pusieron a trabajar. Y bien, ha habido acciones a últimas fechas. Les decía el otro día que en 1992, a partir del 92, 93, empezó a crearse un programa, programas compensatorios y había mucho apoyo por parte del Banco Mundial y había apoyo por parte del Banco Mundial y de CONAFE para las escuelas multigrado y había una red de asesoría y una red de apoyo en infraestructura económica para las escuelas y de pronto a partir de unos años del 2009 o 11 te estoy hablando, para a partir de ese entonces dejó de apoyarse a las escuelas como tal. Las acciones de asesoría cesaron definitivamente, no había un departamento que se llevara lo que era asesoría multigrado, se acabó con el apoyo a las escuelas multigrado y entonces se quedaron más solas que antes. Pero también hubo proyectos como el Proyecto Nacional para la Evaluación y Mejora Educativa del INE, que de hecho hay un libro que se llama Las Escuelas Multigrado en México, que salió en el 2019 por Silvia Smelker, es una de sus escritoras y que hacen esta investigación sobre lo que está pasando en la escuela multigrado, lo que son los retos a últimas fechas y que ya se terminó porque se terminó también este departamento. Mejoredu, que estaba haciendo folletos exclusivos para multigrado y que trabajaba con documentos especializados sobre las prácticas docentes multigrado y la educación exclusiva. A esto sí llegó más de 80,000 maestros y hay políticas educativas que últimamente se están viendo, estamos viendo, decía el maestro Juan Galindo, estamos viendo ese auge de la educación multigrado. Por lo menos ya lo escuchamos, ¿sí? Por lo menos lo escuchamos en un plan de desarrollo estatal, por lo menos lo escuchamos en una estrategia nacional, porque era la estrategia nacional que nos debieron durante 6 años porque estaba programada para trabajarse la educación multigrado desde el sexenio pasado y no se trabajó, se dejó de un lado. Parece ser que ahora, por lo menos, las orientaciones didácticas o las orientaciones pedagógicas de las nuevas comunidades de aprendizaje que eran los consejos técnicos, ahora vienen exclusivos para multigrado. Entonces, poco a poquito vamos viendo que vamos avanzando. Está la comunidad multigrado nacional, que también es un apoyo que se creó a partir de esta necesidad que teníamos de juntarnos y de poder compartir, a la cual la maestra Sheila es participante y es la coordinadora estatal, porque de esta comunidad multigrado nacional salen las 32 comunidades multigrado estatales que están haciendo a diversos foros, estrategias, talleres, materiales para los maestros multigrado de todo el país o de tu estado, y se ha escuchado y se ha visto cómo ellos son llevados ya a las secretarías para que apoyen en este trabajo. La comunidad multigrado nacional se ha convertido como en ese lugar donde todos vamos y exponemos nuestras experiencias. Y, por ejemplo, está la RIER también, que tiene muchos años, pero que nos apoya con materiales y que ahí podemos encontrar cualquier material que queramos sobre la educación rural, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Está la especialidad multigrado que tienen en Veracruz, en Hidalgo, en Chihuahua, ya también que ha dado, que hay fortalecimiento en esto y que le ayuda al maestro a entender qué es la educación multigrado. Y hay una licenciatura que promovió el maestro, el doctor Diego Juárez, que es la licenciatura en educación multigrado, la primera en Latinoamérica, si no me confundo. Y esta también es un gran apoyo para los maestros multigrado. Y hay iniciativas estatales destacadas como la de Veracruz, que hace cursos de capacitación, el Estado de México, que tiene uno de los proyectos de asesoría y acompañamiento institucional más grande, en donde ya tiene mucho tiempo realizando congresos sobre educación multigrado
y que les está dando un gran apoyo. Hay en otros hay estados que tienen departamento multigrado en sus secretarías como Querétaro, Yucatán, Estado de México, Michoacán, Baja California Sur con esto de los migrantes, y Durango que empieza a tener un equipo y enlaces de multigrado, que eso también nos llena de satisfacción, aunque no nos ha llegado a nosotros, no somos parte de las 200, todo el norte del estado, profe Juan Galindo, por favor, todo el norte del estado no somos parte de esas 200, desconocemos el proyecto, lo conocemos muy poco porque participamos en la elaboración de los ficheros, pero hasta ahí nos hemos quedado, por lo menos los que no somos parte de esas 200 escuelas, que esperemos que, que vaya más adelante. Hay retos, sí, hay una estrategia nacional completa, no existe plenamente formulada e implementada a nivel federal. Hay un enfoque limitado. Las políticas nacionales tienden a enfocarse en escuelas completas, dejando a un lado las particularidades del multigrado. En Durango, particularmente, hay 60% de escuelas multigrado, 3,756 planteles de 6,000 son multigrado, 1,710 las atiende CONAFE, pero las acciones que se están haciendo las estamos viendo por primera vez. Hablamos de foro que también no llega a todos los docentes multigrado, que llega a algunos cuantos. Hablamos sobre un foro estatal que se hizo en el 2024, en el 2025, sobre los docentes en multigrado, los diálogos desde el territorio. Este, Se presentó hace un nuevo modelo didáctico multigrado, que es el fichero que presentaba el maestro Juan Galindo y que lo hicimos muchos maestros que estábamos o asesores que estábamos en un equipo y que empezamos a trabajar cómo podríamos apoyar a los maestros. Hay un programa educativo en Durango que contempla, por supuesto, la escuela multigrado, hay aulas digitales, hay aulas interactivas, que también se ha quedado, híjole, todos quisiéramos ver cómo avance, pero se ha quedado estancado y no lo vemos avanzar. Esperemos que próximamente veamos los frutos. ¿Qué pasa en Durango? La atención a las escuelas rurales con muy baja matrícula. En los últimos ciclos escolares hemos visto la desaparición del EMEP y la desaparición de muchas escuelas que tratan de llevarse a CONAFE, pero que escuelas regulares se están tratando de llevar a CONAFE porque hay una matrícula demasiado baja y lo que deja a comunidades, no, a regiones completas, porque las comunidades en Durango son muy dispersas, y deja regiones completas sin la educación primaria y sin la educación secundaria y sin la educación preescolar. Y eso es bien triste, es un gran reto y creo que es una necesidad imperante de atender. En México, en Durango sí, las escuelas requieren una política pública estatal específicamente para que respalde formalmente la educación multigrado. Hay contextos en los que la matrícula ha bajado. Lo que se hace es que algunas se van a CONAFE, otras ni CONAFE las quiere cubrir y eso es muy triste. Y las comunidades son lejanas, les decía. Hay carencia de material diferenciado, metodologías poco adaptables a la educación multigrado, hay muy poca formación docente en cuanto al tema multigrado, aparecen algunos talleres al año, un taller al año sobre planeación didáctica multigrado, pero hasta ahí no hay más. Hay una dificultad logística para llegar la tecnología, infraestructura y conectividad, porque las escuelas son muy alejadas. No hay conectividad, no hay servicios básicos, mucho menos va a haber conectividad. Hay una necesidad de fortalecer la vinculación entre comunidad y escuela, pero entendiéndola con todo el respaldo social. Entonces, sí existen muchos retos en cuanto a multigrado. Sí se está haciendo algo porque por primera vez podemos ver que se hace algo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Nos dan un panorama muy amplio de todo lo que nos han comentado. Sin duda, compartimos varias de sus
de las situaciones que presentan como estado, y es muy interesante ver, ¿no? Los maestros aquí en Veracruz, tenemos también un maestro de Zacatecas, también ir viendo los aportes que hay, y pues agradecemos que nos compartan todo esto que su estado está haciendo. Muchísimas gracias. Pasaríamos a la última pregunta, y esa va dirigida a cómo ustedes vislumbran el futuro de la educación multigrado, que nos hablaban de lo estatal, de lo nacional, en cuestión internacional, pero ustedes, ¿cómo se imaginan o qué piensan que va a pasar con la educación multigrado en un futuro próximo y tal vez pues también lejano? Y para eso quisiera comenzar primero con la participación en video del maestro Manuel Salazar, después continuaríamos con la maestra Norma y cerraríamos con el maestro Juan Galindo. Considero que la escuela multigrado tiene un gran potencial para desarrollarse de una forma en que la escuela sea visible. ¿Visible ante quién? Principalmente ante las autoridades y después ante la sociedad. Porque hay momentos en que los maestros multigrado sentimos que nos convertimos nada más en un dato estadístico, en una fotografía para publicarla en cierta red social y hacernos creer que se está cumpliendo con la obligación que tienen nuestras autoridades. Entonces, aquí va a depender mucho del maestro, del docente, la iniciativa misma que tenga él. ¿Para qué? Para promover lo que está realizando día con día, para promover y dar a conocer que sí es complicado el trabajo cuando atiendes alumnos desde primero a sexto grado. Sí es complicado, no es fácil. Solo que cuando te enfocas a buscar el aprendizaje de tus alumnos con aquella energía, con aquel amor, puedes hacer un cambio radical y quitar esas certezas que se tiene de una escuela multigrado. Pues yo espero en lo personal, porque solamente nos mandan las autoridades educativas, ya sea estatales o federales, pues algunas herramientas, pero es como, aquí te manda este libro, úsalo si te sirve, pero queda nada más en eso. No va más allá, más que apoyar con un libro que a veces ni la misma autoridad sabe ni de qué trata, ni cómo utilizarlo. Todo se queda como en propuestas, mas no en hechos. Nos habla desde el corazón y desde sus demandas, la experiencia, todos los años que llevan en la escuela. Ahora quisiera dar la palabra a la maestra Norma. Ahora sí. Yo voy a hablar como asesora. ¿Qué es lo que quiero como asesora? El otro día también veíamos esta perspectiva a futuro de la escuela multigrado. Como asesora, yo espero asesores asesorados, formados. Trabajar en multigrado es muy complejo. Para los maestros es muy complejo. Trabajar en multigrado no es fácil. Se tiene que atender todas las demandas, la planeación, entender cómo planear para 6 grupos, entender cómo hacer una actividad sin que se pierda el aprendizaje de los otros niños, cómo trabajar los libros de texto, cómo trabajar los programas de estudio, cómo lograr empatar todas las actividades sin que un grupo esté perdiendo tiempo y el otro esté trabajando, cómo no volvernos locos en multigrado. Pero esa misma responsabilidad que tienen los maestros la debemos de tener como ATP. Cómo trabajar como asesor técnico pedagógico en una escuela multigrado, cómo acompañar, cómo asesorar o cómo apoyar al maestro multigrado. Debemos de entenderlo primero
debemos generar esa confianza entre los asesores. Creo que la escuela del futuro debe de tener asesores preparados, no solamente en una especialidad o en una rama, porque el maestro multigrado, si sabe todo, el asesor debe de saber todo y más. ¿Cómo vas a asesorar a un maestro si desconoce el contexto, si desconoces problemáticas, si desconoces programas, si desconoces libros de texto? El asesor técnico pedagógico tiene un reto mucho mayor, por lo tanto también debe de tener una formación mucho mayor, ¿sí? Entendiendo desde la manera de asesorar. Pero ¿cómo quiero también? Quiero que no desaparezcan las escuelas multigrado. Quiero entender que no van a desaparecer, que por el contrario serán la realidad de miles de comunidades rurales e indígenas del país. Por lo tanto, se necesita fortalecerlas, no cambiarlas, no sustituirlos, no llevarlas a otra, no trabajarlas como que esto me va a hacer ahorrar dinero. No, necesitamos fortalecer la escuela multigrado, pero también necesitamos que haya mayor inversión en las escuelas, que mayor infraestructura, en mayores recursos. Si queremos garantizar la equidad, estas condiciones deben de ser prioritarias: espacios dignos, acceso a tecnología, servicios básicos también. Este, también yo espero que si ya estamos abriendo este panorama de lo que es la educación multigrado, que si ya estamos hablando en el país, que si ya le estamos visibilizando, también se visibilice en la formación inicial de los maestros, que exista en cada lugar del país en donde, si quieren, en donde sea mayor afluencia multigrado, especialidades, licenciaturas muy específicas para el aula multigrado, con estrategias flexibles, con gestión de tiempo, con autonomía de los alumnos. Tendrán que invertir más en capacitación continua y acompañamiento cercano. Eso es de ley. Si queremos avanzar, la capacitación continua y el acompañamiento cercano será básico para poder trascender de una educación multigrado olvidada a una educación multigrado que saquemos a flote todas las fortalezas que tiene. Creo también que hay que diversificar la enseñanza y los materiales que se tienen, porque no más están hechos para escuelas graduadas, sí, para escuelas graduales o para las unigrado. Debemos de reconocer que no somos una educación de segunda categoría y que es un espacio en donde se desarrollan competencias muy valiosas como cooperación, autonomía, liderazgo y sentido comunitario. Entonces, creo que la educación debe de tener mejor infraestructura, mejor formación docente, mejor tecnología, revalorización social y desarrollo de metodologías innovadoras, pero en metodologías innovadoras para multigrado, entenderlas desde lo que es multigrado. Multigrado tiene otras necesidades, tiene otro vocabulario, tiene otra forma de atender. No podemos trabajar con las mismas metodologías o con los mismos materiales para una escuela graduada. Nuestro mundo es totalmente diferente y eso hay que entenderlo. Multigrado no es unigrado, multigrado es diverso, multigrado es atención, multigrado es equidad, multigrado es diversidad. Entonces tenemos que agarrarnos de los puntos. Mientras no conozcas, creo que también es bien importante que tengamos esa visión de lo que es multigrado. Si no conocemos el contexto, si no somos empáticos, si no conocemos cómo se está trabajando en multigrado, difícilmente vamos a poder hacer políticas públicas que le peguen a multigrado. Para trabajar en multigrado hay que conocer, hay que ensuciarse los zapatos, hay que ir a las aulas, hay que ir al contexto para asesorar mucho más. No puedes asesorar desde un escritorio. Tienes que asesorar desde la realidad del docente multigrado. Mientras estés inventando cosas, te van a responder como inventó el profe Manuel, como dice el profe Manuel. No gano nada con que me den un libro, enséñame cómo usar el libro.
Y si me enseñas desde mi contexto, mejor. Gracias. Muchas gracias, maestra. Maestro Juan Galindo. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí el detalle es un tanto complejo, tiene razón el maestro Manuel. Aquí una de las cuestiones que debemos de estar conscientes que el Estado como administrador y como responsable último, digamos más bien como responsable primero de la educación, o sea, tiene sus propios objetivos, metas y todo, que chocan con lo que hacemos nosotros. Pero eso va a ser difícil que lo cambiemos. O sea, yo he escrito incluso artículos y todo, señalando la cuestión de la carga administrativa que le pegan a la esencia del maestro. Le digo, espérense, lo primordial, lo esencial del maestro, lo que nos hace ser maestros es dar clase, no hacer documentos, no hacer trámites administrativos. Lo que nos hace ser maestros es la interacción en el aula. ¿Por qué no nos dejan? O sea, revisando el tiempo que se quita por hacer otras cosas, considerando, por ejemplo, Telesecundaria Durango, 7 de cada 10 escuelas son multigrado, 7 de cada 10. O sea, les digo, ¿cómo es posible que lo que piden a una escuela unigrado se lo pidan igual a lo multigrado? Esto salió antier en una mesa de diálogo aquí y estaban las autoridades, lo cual me da gusto. Cuando terminó, le dije a Blanca, que se quedó ahí hasta el final. Ella es directora de Educación Básica B, lo que atiende primaria, secundaria y preescolar estatal. Le digo, Blanca, hay que hacer algo con la carga administrativa. Fue la queja. Digo, es que no es posible que a un maestro que está solito lo hagan ir a entregar un papel. Digo, eso debe de acabar, pero les digo, es la dinámica de los mecanismos que tiene el Estado para administrar la educación. El Estado siente que lo debe de hacer así. Digo, entonces, es complicado cambiarles esa óptica, pero debemos de hacer algo. O sea, yo coincido y comparto, les digo, ya está escrito y todo, en una ocasión, una publicación que está en Educación Futura, y decía eso, es que le están pegando a la esencia del maestro, no lo están dejando ser, o sea, lo que debe ser. Por otro lado, estamos teniendo un acercamiento con las escuelas normales, por lo que comentaba la maestra Norma. Ya algunos compañeros míos del equipo técnico, yo no he tenido la oportunidad, porque no he tenido tiempo, de ir y platicar con los de los últimos semestres para darles una visión del panorama multigrado, que lo tengan. Aguilera, por ejemplo, no sé las demás escuelas, creo varias escuelas sí lo tienen, pero Aguilera tiene un semestre, es un semestre. Y luego cuando hacen prácticas, no se van a multigrado. ¿Cuál es el gran problema, el gran dilema de las escuelas normales? Que ellos tienen que formar maestros para que trabajen en unigrado y en multigrado. ¿Y cuál es el otro problema? Que una vez que los maestros se egresan, aspiran a una escuela unigrado. No quieren quedarse mucho tiempo en el multigrado, o sea, seamos honestos. Son pocos maestros, como el maestro Antonio tenemos pocos casos. Realmente el maestro aspira a llegar cerca de su casa y estar en una escuela unigrado, o sea, seamos honestos por esa parte. Entonces, el tránsito por la escuela multigrado es difícil que lo resuelva una institución formadora de docente al 100. Sí puede incidir, pero aquí más bien, como también ya lo comentó la maestra Norma, es la formación continua la que debe de enfocarse a eso. Es en lo que nosotros estamos trabajando. O sea, cuando estás ahí, ayudarte cuando estás ahí. Cuando ya sales de ahí, bueno, ya que te atienda otro equipo. Pero nosotros, cuando estás en lo multigrado, que estás en la problemática, atenderlo ahí. O sea, eso es lo complejo de lo multigrado, que también tiene que ver, por un lado, los intereses del Estado, por otro, los intereses de los maestros, que aspiramos a llegar a la ciudad, que aspiramos a llegar a las cabeceras municipales, en donde están escuelas unigrado. Entonces, ese es el detalle. Resolverlo va a llevar tiempo. Por otro lado, y también aquí, ya mis compañeros que me antecedieron en la palabra ya lo mencionaron de alguna forma, las escuelas multigrado en México se van a quedar y cada día van a ser más.
porque al menos en el medio rural la población se está comprimiendo, lo están viendo ustedes. Está reduciendo, están inmigrando por migración, por desplazamiento, por inseguridad, por lo que ustedes quieran, está reduciendo, estamos viendo esa realidad. Entonces, al menos lo que es en el medio rural, incluso aquí en Durango, en la zona urbana, ya tenemos escuelas multigrado, colegios con multigrado. Me decían a mí, es que sí, ya ves, hasta en lo urbano. Le digo, bueno, sí, hay sus bemoles, ¿no? O sea, no es lo mismo atender una multigrado en una ciudad que tienes internet, que tienes equipo de cómputo, que tienes muchos materiales, a donde no hay nada. A lo que nos decían los compañeros, allá donde las comunidades alejadas, por ejemplo, acá nosotros en zona indígena, en donde no tenemos nada, en donde duramos 24 horas para llegar. O sea, sí hay sus diferencias. Sigue siendo prioritario y demandante lo multigrado en lo rural, y lo rural alejado, y lo rural en zonas de alta y muy alta marginación. O sea, esa parte es la más demandante. Entonces, por ahí creo yo que tenemos materia, pero les digo, se han hecho avances, sí. No son suficientes, no. Nos falta mucho por hacer, sí. Pero estamos en una línea mejor que como estábamos antes, sí. El tema multigrado, efectivamente, se utilizó primariamente para la cobertura. Después de la reforma que se hizo de la obligatoriedad de la secundaria y sobre todo cuando la secundaria, por ejemplo, en telesecundaria, tiene un crecimiento descomunal. Pero muchas escuelas nacieron multigrado y han sido multigrado toda su vida. Ok, ahora al Estado hay que ser muy puntuales. Estado, tú ya cumpliste con el mandato constitucional de la cobertura, ahora cumple con la obligación moral de la calidad. Entonces, para eso, bueno, es lo que son estos foros y son esas especialidades como la que tienen ustedes, en donde se deben de discutir esas cosas. Son esos escenarios como los que crea la comunidad multigrado nacional, como los que crea la RIER, como los que estamos creando todos, en donde estamos levantando nuestras voces, ¿no? Nos estamos haciendo escuchar. Entonces, por ahí va la cuestión. Creo yo que esa sería mi última participación y estaría atento por si hay algunos comentarios. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el maestro Josué, que tiene unas palabras para ustedes. Claro. Bueno, pues antes de iniciar, agradecerles a la maestra Norma, al maestro Juan y bueno, también a la distancia al maestro Manuel, que pues entre los tres nos comparten sus experiencias que son útiles para todos nosotros que estamos pues iniciando esta especialidad para educación multigrado. Créanme que pues valoro y creo que todos mis compañeros vamos a coincidir en esa valoración de todo su experiencia, de todo lo que nos brindan, que seguramente nos van a permitir contrastar con lo que nosotros vivimos diariamente desde nuestras funciones, algunos como maestros de preescolar, de primaria, supervisores, directivos, ¿no? Que también, pues todos nosotros formamos parte de este sistema educativo nacional desde nuestras funciones. Bueno, también aprender de ustedes, apropiarnos de su experiencia para aplicarla en la medida de lo posible en nuestra vida laboral cotidiana. Y bueno, importante saber y reconocer el papel que juega el maestro rural y específicamente el maestro multigrado, ¿no? Ese potencial que ustedes mencionan, el potencial de la escuela multigrado, como un espacio para la integración de los alumnos, pero bueno, también como ese potencial para desarrollar líderes comunitarios, ¿no? En sus escuelas, también desarrollar ese liderazgo por parte de los docentes multigrado, porque coincidíamos en otras clases. La escuela multigrado en el medio principalmente rural donde se ubica, pues aparte de ser el edificio que alberga a los estudiantes, pues también es el punto central, el que le da vida a la comunidad. Entonces, pues bueno, reconocer, bueno,
invitar primero a cuestionarnos sobre lo que podemos realizar desde nuestra función en materia educativa. Obviamente también reconocer lo que se ha dejado de hacer por parte de todos nosotros, en mayor o menor medida, y no cruzarnos de mano. Creo que eso nos invita mucho a todos nosotros, no cruzarnos de brazos, tener esa iniciativa por parte de nosotros, esa vocación que en algún momento pues elegimos ser maestros por vocación. Entonces, bueno, recordar qué nos hizo llegar a las aulas multigrado, hacer algo por nuestros niños, hacer algo por la comunidad donde estamos, y que ese cambio sea, aunque sea mínimo, sea observable para todos, observables para los niños, para los papás, para nosotros mismos. Y pues sí, como mencionaba el maestro Manuel, modificar esas certezas, tal vez pues ya, tal vez ideas arraigadas que tenemos nosotros. Creo que eso es importante, maestros. Y pues creo que si nos negamos a voltear a las escuelas multigrado y toda la influencia y la presencia que tienen en el sistema educativo nacional, pues sería un error para todos nosotros, un error gravísimo el olvidar a la escuela multigrado. Y bueno, las escuelas multigrado existen y estoy seguro que continuarán existiendo a pesar de todas las carencias que en esas escuelas existen, ¿no? Tal vez los maestros, porque todos nosotros, independientemente de la función que algunos ya tenemos, ya sin estar frente a Hugo, pero todos hemos coincidido en que hemos estado en las aulas multigrado en algún momento de nuestra vida. Entonces, pues bueno, hacer visible a nuestra escuela multigrado y pues agradecerles, maestros, por todo lo que nos han compartido el día de hoy. De verdad que estoy seguro que a todos nosotros nos dejaron con el ojo cuadrado de todo lo que una escuela multigrado puede realizar en beneficio de los niños, en beneficio de la comunidad donde se ubica, y pues como parte de nuestro sistema educativo, pues seguir picando piedra, seguir avanzando en la construcción de saberes. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por todo lo que el día de hoy nos compartieron. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, ahora pasaríamos al bloque de preguntas. Los maestros que conforman este grupo de la especialidad dar la palabra para preguntarle algo ahorita de manera sincrónica a la maestra Norma y al maestro Juan Galindo. Y las preguntas para el maestro Manuel Salazar se las haremos llegar por escrito. ¿Quién quisiera comenzar con las preguntas? ¿El maestro Jesús? ¿Qué tal? Bueno, yo quisiera preguntar, es una pregunta más que nada abierta para, pues, quien quisiera responder. Sí, o cuál es su perspectiva sobre, digamos, los años futuros, ahorita con el bajón demográfico del país. ¿Cree que llegaremos a un punto dentro de algunos años donde, no por exagerar, pero todas las escuelas del país, o al menos más de las que son actualmente, transicionan a este sistema multigrado? No sé. Maestro Juan o yo. No, adelante, adelante y luego yo, sí, ya. Creo que sí, y el maestro Juan decía que sí, que estaba pasando esta situación en las escuelas. Miren, el año pasado estuvimos también en los foros que trabaja la región noroeste, y nos decía una maestra colombiana que en Colombia se estaba dando un fenómeno muy especial, que los jóvenes, por esta vida eco-friends o ecológica, estaban emigrando a las comunidades rurales. Sí, que estaban emigrando a las comunidades rurales. Aquí, bueno, a diferencia de Colombia, estamos viendo que la tasa de nacimientos es baja. Los niños en las comunidades rurales, sí, la matrícula es muy corta, la matrícula es muy baja, pero la situación política, no solo nacional, sino internacional,
ha hecho que la emigración, que lleguen muchas personas a las comunidades rurales y que estén viviendo de nuevo las escuelas. Entonces, la tendencia es a que sí haya más escuelas rurales y que estas vayan creciendo y que incluso también va a haber unas que tienen que desaparecer, pero creo que la tendencia es hacia arriba, que haya más. Nos decía el profe, en en las periferias de las ciudades ya existen escuelas multigrado. Entonces, creo que se seguirá con eso. Sí, efectivamente, quizá todas no, porque si vemos la población se está concentrando en las ciudades, que creo yo que lo que sí se puede correr el riesgo que ¿cómo les diría? Que se contraste aún más esa parte, eso creo yo que sí. ¿Por qué? Porque el mayor número de alumnos es atendido, claro, en las escuelas unigrado. O sea, es una proporción inmensa lo que se atiende en las zonas urbanas. Pero el mayor número de escuelas, hay un número considerable de escuelas que son multigrado. Entonces, o sea, hay esa parte. Aunque acá tenemos muchos alumnos y muchos maestros, acá tenemos muchas escuelas, acá tenemos muchos recursos, acá tenemos pocas escuelas. Entonces, hay una cuestión y un riesgo que se corre en materia de gobernabilidad, digamos, de que las desigualdades que se están viviendo en el medio rural se sigan reproduciendo. Ese es un riesgo que sí se va a correr con la pregunta que haces, que se me hace muy pertinente y que a futuro, conforme vayan aumentando más y ante la imposibilidad del Estado de proveer de los recursos que se requieren, entonces esas desigualdades sigan. O sea, recordemos que hay niños que entran a un preescolar multigrado, cursan la primaria en una multigrado, siguen en la telesecundaria en una multigrado. Entonces, es un universo de carencias. La experiencia de ellos, su formación, está dada en un contexto en donde carecen de muchas cosas. Y esa parte creo yo que entre más escuelas tengamos, más complicada, el reto es mayor para el Estado, ¿no? Ojalá tuviéramos muchos maestros, muchos maestros como el que acabamos de ver de la experiencia en una escuela preciosa. Me encantó la escuela que tiene y todo, la forma en que está organizado, esos retos. Y yo creo que los maestros debemos de insistir en cuestiones de organización grupal, en cuestiones de organización de los tiempos, en cuestión de organización curricular, en cuestión de varias cosas. En algunas les podemos ayudar y en otras sí va a depender de ellos porque es de actitud. Pero bueno, ya sobre la marcha. Sería todo. A ver si hay alguna pregunta más. Gracias. Sí, adelante. Sí. Bueno, ahora que estamos más inmiscuidos en lo que es la inclusión educativa, yo quisiera también preguntarles a ambos, en el equipo que se está construyendo o que ya se construyó en Durango, por ejemplo, de varios profesionales, ¿por qué no hay un profesional que tenga que ver con educación especial? ¿Qué pasa con esa población? Porque en multigrado entiendo que, bueno, ya lo revisamos, son varios grados los que se atienden en un solo grupo, pero también hay otras características que tienen que ver con la diversidad. ¿Qué está pasando con esa población que no se menciona de pronto y que seguramente hay o sucede que hay escuelas separadas de multigrado que están atendiendo alumnos con alguna condición de discapacidad o de alguna de salud y están separadas o bien están dentro de las escuelas de multigrado, pero no hay como esa referencia de que existen. Y el equipo que se construyó, que vaya, es un avance, un logro bastante porque ya se visualiza como una política, pero en lo que mencionó, no hay ningún profesionista que tenga que ver con educación especial. ¿Por qué? Claro, es una cuestión que nos falta. Aquí en Durango tenemos no recuerdo el nombre, pero le llamamos USAER. ¿Me corrige, maestra Norma? Si hay algo. USAER y las CAM, USAER y CAM. USAER y CAM, que son las que atienden
esos casos. Pero sí, efectivamente, hace falta que esto lo podamos llevar un poquito más allá. Lo de educación especial es complicado porque algunas cosas sí las puede atender el maestro, otras no. Lo que llamamos en términos estrictos educación especial. Sí trabajamos algunos casos de problemas de aprendizaje, que es otra cuestión. Les digo, miren, por ejemplo, no es lo mismo atender un caso de autismo o incluso ya del espectro autista, un Asperger, o no sé, un caso con PC, por ejemplo, también. No es lo mismo, no se diga un síndrome de Down, a alguien que tiene un problema de dislexia, por ejemplo. Ese sí le podemos dar las herramientas y sí lo estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo en educación indígena, también lo hago en telesecundaria. Pero hagan de cuenta, yo tengo una maestría en psicología, pero no es psicología como tal, es una maestría más bien en psicopedagogía. Entonces, yo sí puedo atender ese tipo de casos. Y para eso estamos utilizando, por ejemplo, para los casos de dislexia, que es lo más común, los niños que empiezan en un renglón y se brincan al otro, los niños que como que confunden una letra con la otra, ese tipo de cuestiones las estamos atendiendo. ¿Perdón? Sí, sí, Ah, digamos. las estamos atendiendo con el material que nos da Frostic. Hacemos tanto el método de evaluación como el programa de desarrollo de la percepción visual de Frostic. Entonces, eso sí lo podemos hacer porque todo, hagan de cuenta que yo capacito y me apoyo en los asesores técnicos y en algunos maestros, hacemos la evaluación y luego, una vez que se hace la interpretación de esos resultados, determinamos cuáles áreas perceptuales son las que están deficientes y el programa de desarrollo de la percepción visual de Frostic tiene ya los materiales y nada más aplicamos, si es el nivel elemental, el intermedio o el avanzado, les decimos cuáles materiales usen y cómo los apliquen. Al maestro únicamente le damos el material y le decimos cómo lo haga. Él lo interviene en la valoración. Eso lo hacemos nosotros, bueno, yo lo estoy supervisando y lo hacemos con apoyo de los asesores técnicos, principalmente algunos supervisores y algunos maestros, y llegamos hasta allá. Aquí sí nos faltaría, para ser inclusivos y para realmente llegar, tener esa parte. Tenemos una limitante aquí para la compañera y hay que ser muy claros, yo creo. La limitante son los recursos. Lo que tiene, la limitante que tiene USAER, que hay que ir a donde están ellos. Difícilmente ellos van a donde están los niños. Entonces, los niños hay que llevárselos, porque dicen, no tenemos recursos para ir. Y nosotros estamos igual. Entonces, sí nos falta esa parte, claro que sí. Es una asignatura pendiente y yo creo que no nada más con nosotros, es en todo el país. Entonces, pero por lo pronto algunas cosas que sí podemos hacer, sí las estamos atendiendo. Digo, la próxima semana voy a estar en una comunidad indígena, se van a concentrar 3 escuelas y ahí vamos a tener 2 días para trabajar lo de esto que les platiqué de la estrategia multigrado, pero también yo voy a trabajar con ellos porque me lo están pidiendo y tenemos muchos problemas con nuestros niños. Y aparte, estoy haciendo un estudio precisamente en cuanto al desarrollo de la percepción y vamos a trabajar el método de evaluación Frostic que nos da Frostic. Entonces, con eso vamos a tener forma de dejarle a los maestros materiales que ya lo tenemos, me lo proporcionó me apoyó la Secretaría de Educación con eso, de dejarles unos volúmenes en físico y claro, y los archivos en digital para que ellos lo usen. O sea, hacemos lo que nos alcanza, somos a lo que nos da lo que tenemos ahorita. Sería todo. Maestra Norma, si quiere agregar algo. Para la maestra Sheila y el maestro Alejandro Hoyos, al que le mando un saludo porque está aquí, que aquí lo veo. Ellas estuvieron en la escuela del profe Manuel Salazar. Manuelito le decimos nosotros, ¿eh? Estuvieron en la escuela del profe Manuel Salazar. Ahí no se alcanza a ver, pero Manuel tiene un niño ciego y tiene un niño con hidrocefalia. ¿Sí? Hace lo que puede, porque ahí no llega USAER ni llega CAM, porque allí no hay. La única comunidad o municipio donde hay es en El Oro, pero en INDE no, y él está en una zona muy alejada de INDE.
Entonces, lo que hace Manuel es integrarlo junto con su salud, junto con sus compañeros. Lo vimos en una poesía, sus niños lo llevan, sus niños bailan con ellos. Este, en fin, lo que hace él es integrarlo, no es una escuela inclusiva, es una escuela integradora al final, porque el niño se integra a lo que hay en la escuela, no la escuela se integra a las necesidades del niño, el niño se integra a lo que hay en la escuela. El maestro puso rampas, sí, el maestro le da actividades diferenciadas, sí, pero se pierde esa inclusión que debe de haber porque el maestro no tiene las herramientas para dárselas, desconocemos cómo trabaja. Tiene un niño autista también, inclusive él tiene un grado de autismo. Entonces tenemos, como, se está viendo como cómo trabajarlos con ellos, pero el maestro lo hace desde sus herramientas. Hay maestros muy solos, hay maestros más en multigrado. Cómo trabajar lo, esos niños con necesidades educativas especiales. En Durango hay un departamento de educación especial. Sí existe CAM, sí existe SAER, pero tienen muchos limitantes para llegar hasta las escuelas. No hay en las escuelas multigrado un apoyo que se les dé y ni siquiera los maestros tenemos herramientas para trabajar. Lo tenemos que sacar de nuestra experiencia o de lo que nosotros creemos que es correcto trabajarlos. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer los aportes que creo que han sido bastantes y que han reflejado, pues, básicamente una realidad que algunos vemos de cerca y otros a lo mejor de lejos. Creo que desde muchas aristas las alcanzamos a ver. Yo voy a hablar desde donde me sitúo, que es en las escuelas normales, y la pregunta va un poquito más encaminada ahí. Ya nos comentaban, cómo han recurrido a estas instituciones y cuáles han sido los aportes, o más o menos lo que se busca que las instituciones aporten. Sabemos que las escuelas multigrado existen y resisten, y que creo que esta palabra de resistir está mal porque no tendrían que resistir. Pero vemos que mucho de lo que existe va muy encaminado a lo práctico, es decir, a métodos, a estrategias, a ficheros, que creo que solventa una necesidad inmediata que los maestros multigrado demandan. Pero mi pregunta sería, ¿qué tanto conocimiento creen ustedes o ustedes han identificado que tienen los docentes multigrado sobre la génesis o transformación de las escuelas multigrado? Es decir, ¿qué tanto se remiten a procesos o hitos históricos como la escuela lancasteriana, la escuela rural mexicana, las misiones culturales, las cruzadas de alfabetización, que creo yo que sería uno de los puntos clave donde las escuelas normales podrían contribuir? Es decir, generar primero el punto de partida, la conciencia social histórica de las escuelas multigrado, para luego transitar a lo que viene. Pero, ¿qué pasa en ese fenómeno? Ustedes que conviven más con docentes multigrado, ¿qué tanto se remiten a ello? Mira, lo comentaba un compañero que estuvo antier con nosotros, precisamente de una escuela normal rural, y nos decía que ellos trabajan precisamente esa parte. Dice, no podemos dedicarnos a puro multigrado porque sabemos que nuestros alumnos, lo que ya les comentaba anteriormente, pero sí podemos decirles, darles las herramientas que se pueden utilizar en multigrado. Se las damos a todas, pero con la aclaración de cuáles están en multigrado. Y curiosamente mencionó algo de la escuela lancasteriana. Me llama la atención porque luego después vemos, ahora al menos, bueno, comunidades de aprendizaje, cierta inspiración que allá en cuanto a los monitores, a los tutores, unos u otros, que se utilizaban en la escuela lancasteriana, y que yo creo que no ha pasado de moda, sigue. Y esa parte ya lo vimos ahora con el video del maestro Manuel. O sea, ese es el espíritu, ¿no? Ahí está. O sea, hay alumnos que están asumiendo roles y que están colaborando con algunas partes. Hay una cuestión importante. No sé si esta parte esté sistematizada. Ahí sí te debo la respuesta, que a lo mejor era lo que tú querías saber. Si esto está estructurado y sistematizado para que el maestro lo tenga. Desconozco. Sí mencionaron antier la parte de algunas pistas y algunas herramientas, algunas técnicas. Hablaba también de las técnicas Freinet, hablaba también de la escuela Montessori, hablaba de que los ven.
Yo no sé qué tanto profundicen. Y el maestro, por ejemplo, en una charla que tuvimos con el maestro Zenobio Popoca, nos decía eso, precisamente. Podemos tomar esto que ya está hecho y adaptarlo para trabajar, pero nos hace falta estructurar. Y nos diste buena idea para el equipo Sí, sí, multigrado, ¿eh? Nos diste una fabulosa idea. sí. Hay algunas técnicas que ya están hechas, hay que trabajarlas, hay que darles forma y hay que hacer un repertorio. Miren, aquí por ejemplo, esto debió de haber sido a nivel nacional, pero si hay gente de preescolar, por favor me lo precisa. A preescolar ya le abrieron el abanico para que salga de los proyectos y tenga más opciones. Entonces, preescolar tienes qué bueno, si nos quieres compartir algo, sería muy interesante para la audiencia y todo, porque todos estamos así como que en educación básica, todos trabajamos proyectos. Bueno, preescolar ya está flexibilizado un poquito más, pero su libro que tiene es una maravilla, ¿eh? Y aquí, yo no quiero hablar de preescolar, pero para cerrar mi participación, sí le pediría a la compañera que nos comentara así rápidamente y yo creo que va a ser mejor que si lo hago yo. ¿Cómo está preescolar? O sea, ¿en qué cambió? Bueno, desde el año pasado se integró este libro que son las modalidades de trabajo, que le comentaba ahorita la maestra Sheila, que las modalidades que se presentan aquí se pueden trabajar en multigrado. No lo dice explícitamente, pero si hacemos una relación de estas modalidades con, como decía el maestro Sergio, con las bases de la escuela multigrado, podemos ver aquí reflejado, por ejemplo, la pedagogía de Freinet desde el taller crítico. Vienen también los rincones de aprendizaje que trabaja el maestro Manuel, vienen los centros de interés, la unidad didáctica, aparte de los proyectos. Entonces, este libro pues permite trabajar multigrado. En preescolar pues hay más flexibilidad en esta parte de los PDAs, de la decisión del maestro de elegir la gradualidad de estos. Entonces ya eso se acomodan a estas modalidades de trabajo, que yo les preguntaba en la sesión pasada a los compañeros, le preguntaba al maestro Dorian si los trabajaban también en los otros niveles, las modalidades, y me dijo que no. Entonces a mí me llamó la atención que solamente en preescolar contamos con estas modalidades de trabajo, que prácticamente también son nuevas para nosotras como educadoras, porque hay que leerlas, hay que informarse y hay que aterrizarlas para poder aplicarlas, porque si no hubo una capacitación para el trabajo de estas modalidades en el nivel preescolar, únicamente se nos entregó el libro y planeen bajo las modalidades, pero no hubo un acompañamiento, un asesoramiento para planear bajo estas modalidades. Entonces, al ser apenas el año pasado que se incluyeran, pues todavía como que las vamos aterrizando y las vamos integrando en nuestras actividades en la planeación. Cuando quieran, se los presento. Hacia allá estamos mirando, ¿eh? O sea, por el comentario que se me hizo muy, muy interesante, hacia allá vamos y nuestra inspiración es preescolar. Como lo fue cuando estuvimos trabajando lo de proyectos, para darle forma y todo, también nos apoyamos mucho en las compañeras de preescolar. Entonces, por ahí vamos, más o menos. Maestra Norma, si se me pasó algo. No, Algo más. no, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo, desconozco lo de la normal, ¿cómo se llama esta currícula ahora? Creo que había escuelas que ya estaban haciendo como esos normales, que estaban haciendo como esos intentos de que los alumnos tuvieran conocimientos multigrado, pero sí, maestro, nos enfocábamos los que íbamos y apoyábamos. Afortunadamente, tengo la fortuna de trabajar con la normal Carlos Acarrillo, pero nada más enfocado a metodologías. Entonces, sí, sí es bien interesante y me gusta la idea, profe Juan, apuntarlo ahí esas dos cosas, una, las metodologías y otra, la historia del multigrado. Sí, poquito con conciencia histórica para Sí, ujú. trasladarlo a lo multigrado. En Les el plan de agradezco ese estudios tipo de aportaciones. 2022 de la licenciatura en educación preescolar ya se incluye en cuarto semestre una materia que aborda la pedagogía del aula multigrado. A Sí, diferencia de hace 10 años, en el plan 2012 que cursé yo, no existía ninguna materia relacionada con multigrado. Entonces ya se está dando esta parte de la visibilización Ujú. de la escuela multigrado desde la formación como docentes.
Viene en las parrillas de los 3 niveles, se me hace, ¿no? Desde preescolar, primaria y secundaria, bueno, y telesecundaria, las licenciaturas en Del telesecundaria, quinto. viene cuando menos un semestre, ¿verdad? Viene un semestre. Para multigrado. Eso es Pero interesante. Zacatecas y Durango lo hace desde hace ya bastante tiempo por su Por sus alto condiciones. grado. Ajá, Bueno, algunas normales, no creo que todas. ok. ¿Alguna más? ¿Yo? Hasta lo noté para que no se me perdiera así como que la pista. Bueno, de primera mano, bueno, agradecer el que compartan sus experiencias. Creo que es muy rico para todos, pues, escuchar la participación y las aportaciones de cada uno. Bueno, en ese sentido, bueno, la especialidad en docencia multigrado tiene 2 líneas de generación del conocimiento, la del docente multigrado y la del acompañante pedagógico. En ese sentido, bueno, me pareció muy rico el haber contado con la participación y la experiencia de ustedes desde la docencia en los videos del maestro, así como del acompañamiento pedagógico desde la figura del ATP y el supervisor. Hace rato, bueno, se comentaba que en Durango el tema del multigrado, bueno, es parte ya de la política pública. Y dentro de las acciones, bueno, se planteaban dos o se nos presentaban dos. Una, la construcción del modelo didáctico que se presentaba el fichero de la red de contenidos. Y otro se comentaba la creación de una plataforma digital. Comentaban también hace ratito, bueno, que hace falta formación específica en el caso de multigrado y que básicamente recae en la formación continua que cada uno de los docentes en activo pues realiza de manera particular. Y mi pregunta, a manera como de propuesta, dice, ¿qué cabida tendría la operatividad, de una red de tutorías coordinada por docentes con experiencia en multigrado? Sí. Partiendo de la presentación de los videos que vimos hace ratito, bueno, ¿qué cabida tendría la operatividad de una red de tutorías coordinada por docentes con experiencia en multigrado para orientar y acompañar las prácticas de los docentes en activo? ¿Por qué lo comento? Porque regularmente son pocos los espacios en donde se brinda esta tutoría y se destinan básicamente a los espacios de consejo técnico, que son una vez al mes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pensar en una red de tutorías, pero partiendo de docentes en activo y con experiencia como el maestro Manuel Salazar, que pudiera de alguna manera orientar las prácticas de muchos de nosotros que nos acercamos de primera mano a las escuelas en estos contextos y que carecemos pues, de la formación y de la experiencia sobre todo. Fíjate que existe, no sé, profe Juancito, todavía existe una red de tutores. Hay tutores que les dan a los de nuevo ingreso. Desafortunadamente estos tutores, bueno, aunque llegues de nuevo ingreso a una escuela multigrado o una escuela unigrado, los que pueden ser tutores son maestros que tienen un solo grado. Los multigrado muy difícil, con toda la multiplicidad de funciones que tienen, muy difícil van a ser tutores. Entonces sí hay una red de tutoría, pero se enfoca en eso. Actualmente, incluso ayer salió la convocatoria de la unidad de formación continua, salió la convocatoria para las comunidades de aprendizaje y me pareció muy interesante porque es justamente eso, es hacer todo este trayecto formativo, pero como comunidad de aprendizaje. Entonces, todos los multigrado pueden juntarse como comunidad y ellos mismos hacer su trayecto y ellos mismos sacar las temáticas con la experiencia que tenga el compañero de al lado. Este va a ser como la nueva modalidad para los talleres de formación continua y ayer se trata de que se creen comisiones dentro de del misma comunidad y el maestro que va a trabajar, que los va a registrar, el maestro que va a subir las listas de asistencia, el maestro que va a coordinar la temática de planeación, el maestro que va a coordinar la temática de metodología. Y es muy, muy interesante cómo se está trabajando, justamente así como una red de asesoría y de tutoría. Y me encantó la nueva forma. Esperemos, es el primero, es el primero. No existe como tal uno, pero esperemos que dé buenos resultados. Bueno, tenemos más tareas acá en el equipo que estamos trabajando porque
hemos pensado en muchas cosas. Les digo, el modelo está en construcción y un modelo debemos de ser capaces de integrar todo lo que podamos. Entonces, esta es una buena opción, pensar en redes de tutoría. Exactamente. Qué bueno que lo aclaraste. No es tanto una pregunta, es una propuesta. Sí, y muy pertinente tu propuesta. Gracias. Hola, buenos días. Me voy a permitir leer unas preguntas de manera rápida del live de Facebook. Probablemente ya no dé tiempo de contestarlas, pero para no dejar pasar. Wendy Mora Martínez nos dice, la pregunta es para el maestro Juan Galindo Flores, si los productos, o sea, el fichero y la plataforma que usted mencionaba, están o estarán disponibles para que cualquiera los pueda explorar. Y de manera general, para los tres maestros, si pudieran dar algunas referencias bibliográficas que nos pudieran apoyar para orientarnos más sobre el trabajo en el multigrado. Esas son las dos solicitudes que hay en Facebook. Miren, el documento sí lo tenemos en PDF. El fichero sí está, tanto el de primaria como el de preescolar, los dos niveles sí están en PDF. El de telesecundaria está en revisión por la cuestión de los contenidos, cómo se manejan. Con la plataforma tenemos un problema, lo veo rapiditamente, se los comparto para que lo puedan visualizar también ustedes. Hagan de cuenta que es esta. Aquí el detalle que al entrar a la... Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Al entrar a la planeación, aquí yo le agrego los datos, entro, y aquí entro a planeaciones, pero hagan de cuenta que lo que me restringe es eso, está precargado la estructura de, aquí está, las escuelas de Durango. Entonces, una vez que yo entro a mi centro de trabajo, ya me aparece toda la información. Y aquí ya voy llenando, identifico el problema, el nombre del proyecto, escojo los campos formativos, los ejes articuladores y avanzo. Aquí puedo escribir cualquier cosa, nada más para llenar campos. Vamos a suponer, escojo 2 campos, escojo 2 ejes articuladores, y que al menos un grupo, aquí está. Escojo 3 grupos para que sea, así está. Y luego ya aquí ya me manda y sigo avanzando en la planeación. Aquí escribo el objetivo y luego empiezo a seleccionar los escenarios aquí, porque esta está hecha para primaria. Fecha, todo. Aquí escojo las fichas que están en el fichero. Y aquí voy viendo de cada uno de los campos que yo y sigo planeando. Si se fijan, una de las cuestiones que nos arroja esto es que ya el maestro cuando está planeando no tiene que estar, inclusive, ni copiar y pegar. Despliega y lo va integrando y se lo va poniendo en la planeación todo. Desde los datos de la escuela ya le aparecen por default. Su CUR está ligada a su centro de trabajo. Entonces, ingresamos la CUR y selecciono mi centro de trabajo y automáticamente me despliega toda la información. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de incidir en el tiempo. Esta no sería compatible con otros estados por lo pronto. Ya más adelante, si la federación, eso tendría que hacerlo o bien la federación o bien algo similar que ya lo tienen, tengo entendido, no sé si Veracruz, pero ya lo tiene Guanajuato, lo tiene Jalisco, varios estados tienen plataformas de este tipo, pero valdría la pena que la federación hiciera una general y ahí pudiéramos planear todo, pero el fichero sí está disponible, ese lo tenemos en formato PDF. Entonces, por ahí que nos hagan llegar correo electrónico, o no sé si, cómo llegó Sheila a través de ti, te los enviamos a ti, y ya tú a quien los solicite, ustedes que están monitoreando las redes, y ustedes se los pueden hacer llegar. Pero eso sí se los podemos compartir.
Muchísimas gracias. Haremos lo posible para enviárselos a los que también nos comparten en redes sociales. Agradecer también la presencia de la quinta generación de los estudiantes de la especialidad. Ellos acaban de terminar. Muchas gracias por acompañarnos. También hay unos maestros, la maestra Olivia, el maestro Alejandro. Gracias por acompañarnos. Le voy a dar la palabra al maestro Pedro Cortés, que les va a hacer la entrega de sus constancias. Muchas gracias por participar en este conversatorio que ha sido muy rico, muy provechoso esta mañana. Le doy la palabra al maestro. Buenos días a todos. Me da mucho gusto escucharlos, oír los comentarios tan acertados de los maestros que están participando. Y bueno, aquí veo a los estudiantes muy metidos, muy atentos, ¿no? Escuchando sus consejos y recomendaciones y todo lo que están aportando. Y bueno, me da mucho gusto que también hayan aceptado esta invitación. Y bueno, pues esto también complementa el trabajo que está haciendo Sheila, Giovanni y Loli para fortalecer el trabajo de la especialidad, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho y bueno, voy a hacer entrega de, bueno, ahorita de forma digital, ¿no? De su constancia, está, bueno, dice, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, a través de la subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado, hace constar al maestro Manuel Flores Salazar, que participó como ponente en el conversatorio Educación Multigrado en el presente, desafíos actuales y caminos hacia el futuro. Entonces, le agradezco, bueno, la firmo yo, servidor, y bueno, le agradezco su participación. Aplausos. Aplausos. La misma sintonía, la maestra Norma Guadalupe Cifuentes, ¿no? También como ponente en este conversatorio. Le agradezco mucho su participación. Gracias. El maestro Juan Galindo Flores, igual en este mismo tenor. Y también a Sheila. Sheila, bueno, ya no hubo costumbre para eso. También Sheila, por haber organizado este evento. Concluimos esta actividad, agradecemos mucho su tiempo, sabemos que están en muchas actividades, ayer tuvieron una reunión con la RIER y bueno, están en los foros estatales, pero su experiencia es muy valiosa y ha sido también muy rico que los tres son de Durango. Yo comencé buscándolos por la función, bueno, el maestro... Lo conocí cuando fui allá a Durango, también a la maestra Norma, pero preguntando de telesecundaria y de supervisión. El contacto me lo pasó el maestro Giovanni con el maestro Juan Galindo. Entonces ha sido muy provechoso ver estos tres niveles en cuanto al docente, al asesor técnico, al supervisor, porque aquí en esta especialidad, en esta generación, tenemos varias figuras, no nada más docentes frente a grupo. Entonces ya lo comentaba el maestro Arturo, son dos figuras diferentes y también tenemos la fortuna de contar con maestras de educación especial que también se están acercando, nos están aportando y también quieren conocer y enriquecerse de lo que la escuela multigrado, la didáctica, la investigación ha documentado en estos tiempos. Pues muchas gracias a los estudiantes, a los maestros estudiantes y a los maestros que nos compartieron su experiencia en este conversatorio. Los esperamos en algunas otras actividades. Gracias. Claro que sí, estamos atentos, Sheila, con todo el gusto. Muchas gracias, les haré llegar su constancia de manera virtual. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, saludos a todos. Un abrazo, hasta luego.